En este vídeo vamos a ver cómo podemos calcular algunas derivadas parciales con distinto nivel de dificultad. Sobre todo nos vamos a centrar en derivadas parciales de funciones que involucren potencias, logaritmos, exponenciales y todos sus productos, composiciones, etc. Recordemos las normas principales de la derivación. Sabemos que si tenemos una función que es una constante, un número real, la derivada, puesto que no cambia, es cero. Si tenemos una función que es una potencia con exponente n, entonces la derivada será n por x elevado a n menos 1. Casos particulares muy importantes son la derivada de x es igual a 1, la derivada de 1 partido por x es igual a menos 1 partido por x al cuadrado, ya que se trata de la derivada de x elevado a menos 1, y eso nos daría menos 1 partido de x a la menos 2. En general, todo lo que son las derivadas de 1 partido de x elevado a n, la derivada va a ser la de x a la menos n, y por tanto es menos n por x elevado a menos n menos 1, que es menos n partido de x elevado a n más 1. Esto es, por ejemplo, la derivada de 1 partido de x a la 4 va a ser menos 4 partido por x a la quinta. No hace falta saberse esto de memoria, pero sí que uno lo tiene que tener en mente. Y además, esto nos permite también tratar las raíces, porque recordemos, las raíces no son siropotencias. Un caso particularmente importante es el de la raíz cuadrada. Al derivar la raíz cuadrada, puesto que se trata de x a la 1 medio, nos da 1 medio por x a la menos 1 medio, esto es, nos da 1 partido de 2 raíz de x. Es un caso que aparece tantas veces que es bueno tenerlo en mente. O, por ejemplo, si tenemos la derivada de la raíz quinta de x, podemos poner que la raíz quinta es x elevado a 1 quinto, y por tanto la derivada nos dará 1 quinto de x elevado a 1 quinto menos 1, que son menos 4 quintos. Siguiendo con nuestra tabla de derivadas elementales, recordemos que la derivada del logaritmo neperiano, del logaritmo natural, es 1 partido por x, y la de la exponencial es la misma exponencial por el logaritmo de la base. En particular, el caso más habitual es el de la exponencial con base e, que se queda igual tras su derivación. Aparte de estas normas esenciales, pues debemos saber que si al derivar una constante que multiplica simplemente sale fuera de la derivada, si tenemos una suma o una resta y hay que hacer su derivada, entonces esto es igual a la suma o la resta de las propias derivadas. El producto de dos funciones al derivarlo nos da la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y finalmente, si tenemos un cociente, nos aparecerá en el denominador un cuadrado. Tendremos la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la función en el numerador por la derivada del denominador. La última regla que necesitamos es la llamada regla de la cadena, que nos dice que si tenemos una composición de funciones, es decir, a x le aplicamos primero la función g y luego f, al derivar esto nos da la derivada de la masa externa evaluada en el punto interior, multiplicada por la derivada de la función que tiene dentro, por así decirlo. Un ejemplo sería la derivada del logaritmo neperiano del coseno.
Teniendo esto, tendríamos la derivada del logaritmo, que es la función más externa, la última en aplicarlo, es 1 partido por lo que tiene dentro, 1 partido del coseno. En cambio, la derivada del coseno, que es lo de dentro, es menos el seno. Y esto nos da menos la tangente. Nosotros, en general, no vamos a ver este tipo de, aunque no lo hemos puesto en la tabla, de hecho, senos, cosenos, tangentes, funciones trigonométricas y sus inversas, en adelante prescindiremos de ellas, aunque puede ser que hayamos visto antes sus derivadas. Nos vamos a centrar en logaritmos, potencias y exponenciales. Bien, dicho esto, vamos a ver algunos ejemplos de funciones y de sus derivadas parciales. Recordemos que lo importante aquí es que en una derivada parcial las otras variables que no derivamos se toman como si fueran constantes. Cojamos algunos ejemplos sencillos. En el primero tenemos una función de dos variables que es x más y al cuadrado. Cuando derivamos parcialmente con respecto a x, esto lo podemos denotar tanto f' sub x como parcial de f con respecto a x, y cuadrado es todo una constante, no hay nada que dependa de x, y como está sumando, una constante que suma desaparece al derivar, me queda la derivada de x, que es 1. En cambio, al hacer la parcial con respecto a y, lo que tenemos es que x no depende de y, es como si fuera una constante, su derivada es 0, que está sumando, y la derivada de y cuadrado me da 2y. Ejemplos cada vez un poco más complicados. Un ejemplo un poco más complicado es el siguiente, es x por y al cuadrado, o x al cubo por y al cuadrado. Esta es mi función. Bueno, en este caso, al hacer la parcial con respecto a x, y cuadrado ahora es una constante, pero está multiplicando. Por lo tanto, la saco fuera de la derivada, derivo x al cubo y me da 3x al cuadrado. Del mismo modo, al hacer la derivada parcial con respecto a y, x al cubo sale fuera como constante y me queda multiplicado por 2y. Lo puedo simplificar. Más ejemplos. Una función que involucra ahora el logaritmo neperiano del producto de x por y. La manera más sencilla de, en general, acometer logaritmos que involucren productos es darse cuenta que el logaritmo convierte productos en sumas. Si nos damos cuenta de esto, la parcial con respecto a x, logaritmo de y no depende de x, está sumando, desaparece al derivar y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Del mismo modo, la derivada con respecto a y nos da 1 partido por y, algo que se puede ver directamente porque la función es simétrica bajo el intercambio entre x e y, con lo cual todo lo que hemos puesto arriba con x debe ser válido exactamente igual abajo con y. Si no nos diésemos cuenta de esta propiedad del logaritmo, la derivada la podemos obtener exactamente igual. Haríamos 1 partido de lo que hay dentro, de x por y, pero ahora habría que hacer la derivada de x por y. La y saldría fuera como una constante y la derivada de x es 1, que no lo ponemos, y las y se cancelan y nos queda el mismo resultado anterior. Vamos a ir complicando un poquito las cosas. Ahora tenemos una función como esta, x elevado a y. Aquí cada una de las variables está en una potencia, pero juega un rol distinto. X es la base y es el exponente. ¿Qué tenemos pues? Tenemos que al derivar parcialmente con respecto a x, la y juega el papel de un número. Es como si fuera x elevado a 2, o x elevado a 3, o x elevado a 4. Ese número sale delante multiplicando y el exponente pierde una unidad. En cambio, cuando hacemos la parcial con respecto a y, lo que tenemos es que y juega el papel de exponente y ahora la de ix, en cambio, es un valor constante. Podríamos pensar, por ejemplo, en la derivada de 3 elevado a y o de e elevado a y. Sabemos que la derivada, en este caso, es la exponencial, se queda igual por el logaritmo neperiano
de la base. Una función muy habitual en economía, llamada la función de Cobb-Douglas, tiene una pinta como la siguiente, vamos a poner números en concreto, con exponentes que suman la unidad, ¿vale? Pues si por ejemplo en este caso derivamos parcialmente con respecto a x, y elevado a un tercio se queda como está, y ahora tenemos la derivada de una potencia con la x, 2 tercios sale delante multiplicando y nos quedaría x elevado a menos un tercio, ya que 2 tercios menos 1 es menos un tercio. Lo podemos simplificar poniendo que esto es 2 tercios de la raíz cúbica de y partido por x. Del mismo modo, al hacer la derivada parcial con respecto a y, nos queda x elevado a 2 tercios, sale fuera como algo constante que multiplica y que no depende de y la derivada de y elevado a un tercio es un tercio de y elevado a menos 2 tercios, ya que un tercio menos 1 es menos 2 tercios, y esto lo podemos simplificar del siguiente modo, como un tercio de la raíz cúbica de x cuadrado partido de y cuadrado. Más derivadas parciales, pues una función racional sencilla como esta, x partido de x más y, cuando hacemos la parcial con respecto a x, ahora es un cociente porque x aparece tanto en el numerador como en el denominador. De modo que pondremos el denominador al cuadrado. Ahora tenemos derivada del de arriba, derivada de x con respecto a x es 1, por el numerador, perdón, por el denominador sin derivar, menos el de arriba sin derivar, x, por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo, la y desaparece al derivar con respecto a x y la derivada de x es 1. Podemos simplificar esto, me queda x más y menos x, las x se cancelan y tenemos y partido de x más y elevado al cuadrado. Al hacer la parcial con respecto a y, en cambio, podemos seguir el mismo método, tendríamos el denominador al cuadrado, pero ahora cuando hacemos la derivada del de arriba, x no depende de y, de forma que es como una constante con respecto a y y desaparece al derivar. Tengo 0 multiplicado por el denominador, que era x más y, menos, y por tanto desaparece, 0 por algo es 0, menos el de arriba sin derivar, multiplicado por la derivada del de abajo, la derivada de x más y, con respecto a y, x desaparece por ser una constante que suma, y la derivada de y con respecto a y es 1. De modo que nos queda menos x partido de x más y al cuadrado. Veamos funciones más complejas como el logaritmo de la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Esta función, cuando la derivamos con respecto a x, nos queda el logaritmo derivada 1 partido por lo de dentro, que es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahora debemos multiplicar por la derivada de la raíz, y la derivada de la raíz es 1 partido de 2 veces la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Y nos queda finalmente por derivar todo lo de dentro. Y cuadrado se va a perder porque no depende de x, funciona como una constante, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Este 2 se va con este 2, y la raíz por la raíz al cuadrado, nos queda x partido de x cuadrado más y elevado al cuadrado. Por pura simetría podemos deducir que la parcial con respecto a y, puesto que es simétrica bajo el intercambio entre x e y, es simplemente cambiar la x por la y en la expresión final, que nos deja exactamente igual. Y partido de x cuadrado más y cuadrado. En este caso esta función, si nos damos cuenta de que la raíz funciona como algo elevado a un medio y los exponentes saltan delante del logaritmo, podríamos haber sido más rápidos si nos hubiésemos dado cuenta de que podemos eliminar la raíz del logaritmo. Pero si no, cuidado que ahora no podemos romper la suma con un logaritmo, sino lo dejamos así y así está bien.
Un último ejemplo dentro de los que son así más sencillos podría ser eh, una función que sea x por y partido de la raíz de x más y. La derivada con respecto a x, volvemos a encontrarnos ante un producto. Bien, tenemos que poner el cuadrado del denominador, eso nos deja con x más y, ya que el cuadrado y la raíz se cancelan. Derivada del de arriba, la y permanece como constante, la derivada de x es 1, con lo cual me queda y por 1 que sí. Por el de abajo sin derivar, raíz de x más y, menos la derivada, perdón, menos el de arriba sin derivar, x por y, por la derivada del de abajo, y la derivada de la raíz es 1 partido de 2 veces la raíz de x más y, y multiplicado por la derivada de lo de dentro con respecto a x, que es 1, ya que la y se cancela y la derivada de x es 1. En este caso, podríamos simplificar sacando factor común a la raíz que hay en este denominador, y nos quedaría y por x más y, si multiplicamos aquí por la raíz de x más y, menos x por y partido por 2, x por y menos xy partido por 2 quedaría xy partido por 2, más y medios, perdón, más y al cuadrado, y la raíz junto con esto nos quedaría x más y elevado a 3 medios. Pero las simplificaciones, si no las vemos claras, las podemos obviar. Y la derivada con respecto a y, puesto que nuestra función es simétrica bajo el intercambio entre x e y, no hace falta que repitamos todo el proceso, basta con intercambiar en el resultado final x por y. Nos quedaría x por y partido por 2, donde pone y al cuadrado pondríamos x al cuadrado, y nos quedaría en el denominador x más y, que es lo mismo que y más x elevado a 3 medios. Algunos ejemplos más que pueden ser, bueno, ya similares en dificultad. Imaginemos que tenemos una función que es x cuadrado más y al cuadrado menos 2xy partido por x logaritmo neperiano de x. En este caso, la derivada parcial con respecto a x es complicada, porque las x aparecen tanto en el denominador como en el numerador. Así que tenemos que emplear el procedimiento habitual, cuadrado del denominador, y ahora derivada de la parte superior. Nos queda 2x, la derivada de x al cuadrado, y cuadrado desaparece porque está sumando y no depende de x, y aquí nos quedaría menos 2y, sale factor común, no depende de x, es como una constante que factoriza, y la derivada de la x es 1, que 2y por 1 es 2y, así que lo podemos dejar así, multiplicado por el denominador sin derivar, menos la parte de arriba tal cual está, sin derivar, el numerador, por la derivada del de abajo. Y la derivada del de abajo es un producto, así que tenemos x, su derivada es 1, hay que multiplicarlo por el logaritmo sin derivar, menos, perdón, más, que es un producto, la x, que la dejamos sin derivar, por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Y esto pues lo podríamos simplificar un poco, en particular, pues esto es 1 más logaritmo neperiano de x. En cambio, la derivada con respecto a y es infinitamente más sencilla, porque solo aparece en el numerador. Todo el denominador se puede factorizar
como una constante, que es como si estuviera dividido por 3, porque nada en el denominador depende de y. Ahora tenemos que hacer simplemente la derivada de la parte de arriba. X cuadrado no depende de y, con lo cual su derivada se cancela. La derivada de y al cuadrado es 2y, y la derivada de menos 2xy, el menos 2x es una constante multiplicativa, sale fuera, y la derivada de y es 1. Y al multiplicar pues deja todo igual. De forma que en este caso podemos ver que no hacía falta hacer ninguna división, nada extraño, porque, porque directamente pues no aparece en el denominador. Muy bien, pues ahora, ¿qué tenemos? Unos ejemplos más para acabar. Ahora vamos a tener la raíz del logaritmo neperiano de la raíz de x por y menos 1 partido de x más y. En este caso, ¿qué hay que hacer? La parcial con respecto a x va a ser 1 partido de 2 sobre la raíz de todo lo que hay dentro. Logaritmo de la raíz de x menos y, de x por y, 1 menos x más y. Muy bien. Ahora hay que multiplicar por la derivada de lo de dentro. ¿Vale? La derivada del logaritmo es 1 partido de la raíz de x por y menos 1 partido de x más y, donde la raíz comprende todo. Ya lo hemos hecho, ahora vamos con la raíz. La derivada de la raíz es 1 partido de 2 veces la propia raíz. Estas dos raíces, como son iguales, se están multiplicando, las podríamos simplificar porque raíz al cuadrado se cancela y quedaría solo lo de dentro. Y finalmente hay que hacer la derivada de lo de dentro. Para la derivada de lo de dentro, pues bien, tenemos primero x por y, aquí hay una resta, lo podemos hacer directamente, x por y, a la y sale factor común, y la derivada de la x con respecto a x es 1. Me quedaría solo la y. Menos, y ahora tengo x, 1 partido de x más y, que básicamente es x más y elevado a menos 1. Cuando yo hago esta derivada con respecto a x, ¿qué me queda? Me queda menos 1 como una potencia partido por lo de dentro, y luego la derivada de x más y, la y desaparece y la derivada de la x es 1. O sea que me queda así. De modo que tengo 1 menos 1 partido de x más y al cuadrado, me quedaría 1 más 1 partido de x más y al cuadrado. En este caso, para hacer la derivada con respecto a y, ¿vale? No tendría que volver a hacer todo el proceso, sino que podría explotar que esto es simétrico cambiando de x e y podría cambiar en el resultado final y por x y obtener el valor de lo que estoy buscando. Esperamos que estos ejemplos que hemos visto nos sirvan para coger la mecánica de cómo evaluar derivadas parciales en